Bueno, señores, ahora sí, sacerdote responde. ¿La iglesia enseña idolatría? Vamos a ver este video de Rincón Apologético de Santiago Larcón y este protestante que entró a hablar con el padre Curateca. Ojo, le dejaré el link aquí del canal de Rincón Apologético y del canal El Padre Curateca aquí en la descripción. Dale play. ¿Qué haces, querido Brandon? Dios te bendiga, titanazo, ¿cómo estás? Brando. Buenas tardes. Solo quería hacer una pregunta sobre el Perdón, Denzinger. está bien. Antes de arrancar, ¿sos protestante de qué denominación, amigo? No denominacional. No denominacional, ok. ¿Y de dónde sos, querido? Saludos de Bolivia, de Cochabamba. De Bolivia. Bolivia, De Cochabamba, hola. Bolivia. Ok, bien. Ahora sí, querido. ¿Qué le querías preguntar al padre Raúl? Te lo presento, hermano. Saludos, padre Raúl, un placer. Buenas. Soy ecuménico, como de la línea de Jonathan Ramos. Quería hacer una pregunta muy, debido a la traducción que está en el Denzinger, es un tanto problemática este texto. Lo pueden encontrar en el Denzinger 656. Lo puedo leer y me lo puedes explicar, por favor. Es el de la adoración de las imágenes, ¿verdad? Ojo. Sí, decretamos que la sagrada imagen de Jesucristo. Está muy explicado ya, hermano. Estamos hablando de un concilio regional para una gente que no entiende otro lenguaje que la palabra adoración. Te recuerdo que es un concilio para una gente del norte que acaba de salir del paganismo y que adoraba tanto a la naturaleza como al sol, como a un árbol, como a cualquier cosa. Y la única manera que tenían como concilio regional para explicarle a esta gente y evangelizarles que la adoración a la naturaleza no era la correcta, sino que tenían que adorar a Dios. Y como las imágenes para nosotros es una representación que nos remiten a, la manera que tuvieron para explicárselo fue diciendo que se han de adorar las imágenes de nuestro Señor Jesucristo, las imágenes de nuestra Santísima Virgen María y las imágenes de los santos. Es un lenguaje que hay que interpretar en un contexto, en una historia y en un momento concreto de la historia y de unas personas concretas con una capacidad intelectual, educativa y cognitiva del momento para el momento, y cómo la Iglesia adaptó su lenguaje, su decreto, su manera de explicarles la fe a unas personas concretas con unas capacidades concretas para poder entender el anuncio del Evangelio. O sea, no sabían leer. Entonces, no, ahí no se está probando la idolatría, ahí se está enseñando a la gente con una manera de hablar a su nivel qué es lo que tenían que hacer. ¿Se pudo entender ahí, Brandon? Entendí que se dice que hay una interpretación diferente entonces ahora, como se explicaba en ese momento. Pero no, es que la cosa dice... Brandon, es que esa explicación es única, simple y llanamente para ese grupo de personas para los que se realizó ese concilio. Porque si te das cuenta, ese concilio en el numeral 654 que tú citas del Denzinger es para esa región, para esas personas con esa cultura y que vienen de esas tribus. Ojo, interesante. Pero no existía otra. Esta parte del Denzinger está citando un concilio. Sí, ¿qué concilio? El de Constantinopla. Sí, claro, pero porque en Constantinopla se defendieron las imágenes como instrumentos litúrgicos. Solo que me parece problemática esta parte del 656 porque dice asimismo, la palabra asimismo hace relación de que así como adoran a Jesucristo, adoran la imagen de Jesucristo y a la Virgen María. Claro, pero porque es la manera en que tienen para explicarle a estas personas con su capacidad intelectual y saliendo del paganismo que estaban saliendo, que podían entender. Es decir... Ok, hay que ver el contexto, ahí que está el detalle, el contexto y a la persona que se le están dirigiendo y en qué tiempo, en qué año. Que igual que a Cristo, que tú no lo ves, esta imagen que representa a Cristo, si tú, el acto de adoración es el que le has de tributar a Cristo. Es decir, tú antes le tributabas el acto de adoración a este palo, pues lo que hacías con este palo, para que tú lo comprendas, lo haces hacer con Jesucristo. Ay, pero es que Jesucristo no sé quién es. Jesucristo es el que está representado aquí en esta imagen. Es decir, es una transmutación de ese culto que daban a su Dios, a su falso Dios, una transmutación a su verdadero Dios. Y es como ellos supieron explicárselo en ese momento oportuno. A día de hoy, querido hermano, el Denzinger hay que entenderlo como la recopilación a lo largo de la historia. La fe va
progresivamente, como desde la salida de Abraham de Ur de los Caldeos hasta la llegada de Jesucristo, Dios se va revelando progresivamente. El magisterio va evolucionando sin cambiar. Es decir, en la iglesia todo va evolucionando. no se está aprobando la idolatría de todas las imágenes, se está aprobando que vosotros que adorabais a este Dios falso y lo adorabais de esta manera, tenéis que entenderlo como si esta imagen representa a este antiguo Dios, pero no es el mismo, sino que este es Dios. Ok. No sé si me entiendes mejor. Sí, entiendo. Yo como no soy de esa época, no voy a poder interpretar de esta manera como... Te hago una pregunta, hermano. Brandon, te hago una pregunta. Una cosita para poder entenderte, hermanito. Estamos de acuerdo que adorar es el honor que se le debe dar única y exclusivamente a Dios por ser Dios. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad, Brandon? Sí. Bien, para poder entenderte, tu planteo respecto al Dessinger es porque vos creés que la iglesia le estaba enseñando a los cristianos que hay que darle el mismo honor que a Dios, a María y a los santos. ¿Vos creés que la iglesia estaba enseñando que los santos merecen o María merece el mismo honor que Dios? Ay. Honestamente, imposible. Pero este texto... ¿Y entonces sí es cuál es el problema? Pero si vos no crees que la iglesia esté enseñando a los fieles que hay que darle el mismo honor que a Dios, a la Virgen María, ¿cuál es la objeción que estás planteando? What? ¿No tiene sentido el planteo entonces? What? Porque yo lo veo como una problemática contradictoria. Porque no creo que la iglesia esté enseñando a adorar a María como a Dios, claro, pero este texto es como que explícitamente lo está diciendo. Pero Brandon, ahí les está diciendo a estos hermanos que vienen del paganismo germánico del norte y demás, y en aquel entonces, que lo que ellos hacían estaba mal y que la manera de que lo tienen para entender es esta, pero porque es un vocabulario propio que ellos entienden. Tú cuenta que nuestro castellano, el idioma español, es mucho más rico en vocabulario que el idioma nórdico. Y cuenta también que, por ejemplo, nosotros para rendir culto a Dios podemos poder rendir culto, adorar, alabar, ensalzar, tributar honor. Sí. El alemán solo tiene la palabra posiblemente adorar en aquel entonces, hasta que el lenguaje va, digamos, evolucionando. Entonces, todo... Ok, entiendo. Entonces, si uno comienza a leer ese testimonio, ese texto, ahora en este tiempo uno va a ver muchos problemas, pero en aquel tiempo no era así. Por eso hay que leer el contexto de la época. Por eso ahora entiendo por qué muchos protestantes hablan mal y dicen cosas de ese concilio. Ya comprendo. Qué lío, señores. Todo ha de ir con contexto para que no hayan pretextos, pero aquí no hay ningún problema, porque la iglesia, te vuelvo a repetir, no te está diciendo has de idolatrar, sino que le has de rendir tributo y honor a Dios como le hacías tributo a tu falso Dios, porque ese falso Dios no existe, es Jesucristo, y te lo hemos anunciado. Y para que tú lo entiendas, ese honor que tú hacías de idolatría a este falso Dios es el que has de mutar al verdadero Dios. Y eso es lo que sí que se les enseña. Eso es lo que les enseña. ¿Pero con qué? Con el vocabulario pues, que en aquel entonces tenían, podían entender y demás. Eso es inculturización, eso es llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Es explicarles con sus palabras para que ellos puedan entender. Cuando era niño hablaba como niño, razonaba como niño, estaba como niño. Exacto. Ahora que soy adulto, hablo como adulto, vivo como adulto y razono como adulto, decía San Pablo. Ojo. Pues estos hermanos llegaron a la fe y había que hablarles como niños. Y Claro. conforme han ido madurando, la iglesia en esas zonas, ese decreto no existe. No Yo lo estoy entendiendo, yo estoy entendiendo todo. Dígame en los comentarios si usted está entendiendo esta explicación que está dando el padre Curateca. Yo entiendo hasta el momento. se aplica, no existe, sino que se recoge como una manera de recoger la historia, porque es la realidad de cómo llegó y se evangelizó a esos hermanos nuestros. Sí, y aparte, si me permitís, Brandon, aparte, por un lado vos decís que ves una contradicción, Ay. pero por otro lado vos reconoces que la iglesia no estaba enseñando idolatría, no estaba enseñando a adorar, a darle el honor que solo Dios merece a la Virgen María. ¿Y entonces? Entonces, ¿dónde está la contradicción? En lo problemático que es el texto y en la manera en cómo están entonces predicando este evangelio, porque dice que como a Cristo adorad,
como Cristo estás adorando, asimismo honrarás y adorarás a la imagen de la Inmaculada Madre suya. Eso es lo problemático, y entiendo. Pero me acabas de decir, Brandon, pero me acabas de decir que vos no crees que la iglesia le estuviera enseñando a sus fieles idolatría en ese momento. Claro. Pero tampoco estoy negando que este texto sea problemático, porque tú estás escuchando lo que estoy leyendo y no te parece problemático. No me parece problemático de la misma manera que a vos no te parece problemático cuando vos reconoces que sabés que la iglesia no estaba enseñando idolatría. Entonces, pero yo no entiendo a este protestante. Si vos reconoces que la iglesia no estaba enseñando idolatría, ¿por qué te resulta problemático? Ajá. Perdón, padre, disculpe que lo interrumpí. No, tranquilo. Cuando un protestante lee esto, por ejemplo, ya es muy explícito. Sí. Por ejemplo. Pero dime otra vez, por favor, el numeral del Detzinger, por favor. Ojo. 656. Vale, ¿de qué edición? Porque en el 656 del que está en internet ahora mismo es Refutaciones a Juan Hus. Claro. Sí, ahí me mataste, padre, porque yo lo busqué en Google. Detzinger 656. Es el primero que aparece. Dime en qué concilio está. Dime el concilio y así lo vamos más rápido. Cuarto concilio de Constantinopla. Pone 869-870. Séptimo ecuménico. Contra Focio. Okay. Yo creo que eso no es de ese concilio, sino que está citando ese concilio, pero vale. Sí, citando el concilio. Vale, no, pero tienes que ir el 653, el 652, el 651. ¿En qué concilio empieza? Ese es el problema. Detzinger 654. Un segundo lo pone. Y séptimo ecuménico. Aquí, sobre la adoración de las imágenes, canon tercero, vale, es del año, vale, sí, del famoso, vale, bien. Mira, dice lo siguiente. Ojo, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Aunque ya el padre explicó que es el contexto del año, a la persona que le estaban hablando, por qué le hablaban así en esos términos. Vamos a ver si se entiende ahora. Hay que empezar por el 653. Ajá. Decretamos que la sagrada imagen de nuestro Señor Jesucristo, liberador y salvador de todos, sea adorada con igual al libro de los sagrados evangelios. Ojo, oye como dice, adorada, pero el contexto es a la persona que le están hablando en ese tiempo, en ese momento, y por qué le estaban diciendo así para que ellos entendieran. Vamos a ver si lo explica así el padre. ¿Vale? 654. Porque así como el sentido de las sílabas que en el libro se ponen, todos conseguiremos la salvación. Es decir, está reconociendo que sin la Biblia no hay salvación. Así, por la operación de los colores de la imagen, sabios e ignorantes todos percibirán la utilidad de lo que está delante, pues lo que predica y recomienda el lenguaje con sus sílabas, eso mismo predica y recomienda la obra que consta de colores. Y es digno que, según la conveniencia de la razón y la antiquísima tradición, puesto que el honor se refiere a los originales mismos, también derivadamente se honren y adoren las imágenes mismas, del mismo modo que el sagrado libro de los santos evangelios y la figura de la cruz preciosa. 655. Si alguno, pues, no adora la imagen de nuestro Salvador, de Cristo Salvador, no vea su forma cuando venga a ser glorificado en la gloria paterna y a glorificar a sus santos, segunda de Tesalonicenses 1:10, sea ajeno a su comunión y claridad. Es decir, te está diciendo bien raso y claramente que hay que reconocer que la imagen viene a ser testigo, viene a ser una exégesis más a lo que pone en la escritura. Es decir, te lo está diciendo claramente, que por la utilidad de lo que se tiene delante, pues lo que predica y recomienda el lenguaje con sus sílabas, es decir, la Biblia, eso mismo predica y recomienda la obra que consta de colores. Es decir, te lo está dando como un refuerzo a lo que has de entender. Y sí, es el canon. A lo que ha de entender con la ley, con la Biblia. Tercero del Concilio IV de Constantinopla, años 869-870. Entonces, no es que te esté obligando a que veneres y demás, te está expresando y explicando lo que toca. Lo que te está expresando es que lo que no puedas llegar a entender por las escrituras, contempla la imagen. O como diría San Juan Crisóstomo, así como la Biblia es el catecismo o la instrucción para el que sabe leer, la imagen es la instrucción para el que no sabe leer.
Es decir, entiéndelo así porque es así como hay que entenderlo. Ese es el contexto. Ahora, si yo lo leo ahora, 2024, y veo esa palabra de que adorar la imagen, yo digo, pero ven acá, ¿y esto? ¿Y por qué? Es venerarle, no adorar, pero hay que ver el contexto. Ya entiendo. Y tienes que entender también que ahí estamos después de una batalla de iconoclastía, de una lucha interna en la iglesia sobre imágenes sí, imágenes no. Contexto, claro. Sí, entiendo, en el 56, pero dice igualmente a la Inmaculada Madre suya, ¿no? Uy, a María No, también. eso no está, en el 56, a ver que lo vuelvo a poner. Sí, eso está. Ah, bueno, vale, igualmente la imagen de la Inmaculada Madre. Ah, pues mira, en el 869 la iglesia ya creía en la Inmaculada Concepción, ¿ves? Engendradora de Dios, María. Además, pintamos las imágenes de los santos, tal por palabras las representamos de la Divina Escritura. Las representamos. Palabra clave. Es decir, lo que ahí se está representando vuelve a ser lo que te dice San Juan Crisóstomo. Te estoy pintando lo que se está narrando en la Escritura. Eso es como si tú a tu hijo le das un folio y un puñado de colorines y le dices, mira, tu abuela es alta, es morena, de pelo castaño, píntala. Tu niño va a pintar lo que tú le hayas expresado y entendido. Correcto. Pues eso es lo que te está diciendo la iglesia en ese año y en ese momento, que tal como ellos lo han visto, lo han recibido y se entiende por las Sagradas Escrituras, tú la veneras, la palabra adorar no me gusta ahí, pero es el contexto que había, la adoras porque es lo que hemos recibido. Es el contexto de ese tiempo. Si nosotros leemos esa vaina ahora, si decimos, pero ven acá, ¿y qué es esto? Sí, se confunde cualquiera. Pero nada más, nada más. No te está Podríamos diciendo decir entonces que el lenguaje utilizado en esa época pues es apropiado para las personas que predicaban y hoy en día está más actualizado y evolucionado lo que está en el catecismo. no solo en el catecismo, sino en concilios posteriores. Te vuelvo a repetir que esto es una evolución del magisterio a lo largo de los tiempos sin cambiar la enseñanza. Sí, bueno, leído ahora es problemático y es contradictorio porque claro, la iglesia predica... Ojo, leído ahora claro. sin el contexto. Leído ahora sin saber de dónde viene el canon. Si tú me sacas solo el canon 653, 654, 655 y 656 de contexto sin decirme, como no podías decirme, porque lo has encontrado en Google, de qué concilio es, que se estaba debatiendo en aquel entonces, cuál era el problema de la problemática de la... Ahora entiendo a los protestantes cuando comienzan a ellos mismos comienzan a interpretar y a buscar cosas y decir que la iglesia se confunde, que la iglesia explica mal, que la iglesia es idólatra. Yo entiendo a los protestantes, pero ellos no entienden que hay un contexto, que hay una historia, que hay cosas que hay que explicarla. Ellos no lo entienden, ellos no existían. ¿Te entiendes? Wow, qué problema. Y Satanás se aprovecha de todo eso y divide el cuerpo de Cristo. Qué vaina. La iglesia y por qué puede hacer quedar a la iglesia como una incitadora a la idolatría, pues lógicamente te puedo entender, ¿vale? Vale, entiendo. Bueno, con eso me quedo y me parece apropiado, ¿no? Yo no creo que la Iglesia Católica sea idólatra tampoco. Entonces... Claramente no van a negar que sí es problemático, pero hay contextos y ahora está un poco más apropiada la enseñanza en forma del lenguaje, pero esto es... Ahora él está entendiendo, me gusta. Señores, voy a dejar el video hasta acá. Si usted quiere ver el desenlace, el final, le dejaré el link del canal de Rincón Apologético para que usted vaya y vea todo su contenido y vea al final qué pasó al final. Vaya, estará el link también del canal del Padre Curateca. Dígame qué opinan ustedes. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Check it out.